¿Qué son las esponjas marinas? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos aprovecharlas? ¿Verdad? ¿Cómo cuidarlas? Bienvenidos a este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, académicos y científicos. Y el día de hoy nos vamos a aprender mucho con Antal Mijail Pérez Botello, estudiante de doctorado en la UMDI en Cizal, Yucatán. Actualmente está estudiando su posgrado de doctorado y pertenece al área de ciencias biológicas de la UNAM, y ahorita nos van a explicar todo acerca de las esponjas marinas. Pues, don Antal, ¿nos puede explicar qué son las esponjas? Hola Freddy, claro que sí, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes que están viendo esta plática. Espero que les guste y que podamos aprender mucho juntos. Y pues nada, eso que acaba de mencionar Freddy, yo les voy a platicar un poquito sobre qué son las esponjas, dónde podemos encontrarlas, qué formas tienen, qué animales viven adentro de ellas y cómo podemos aprovecharlas. Entonces, primero, este es un pequeño como resumen o un índice de lo que vamos a hablar y son 7 preguntas que quiero contestar a lo largo de esta plática. Primero vamos a ver qué son, qué comen, dónde podemos buscarlas, cómo se van a aprovechar, cuál es la importancia ecológica que tienen y cómo podemos protegerlas. Entonces, primero, antes y la base de todo, ¿qué son? Bueno, si se van con algo de esta plática, con lo que quiero que se vayan es que son animales. Las esponjas son los animales más sencillos que existen en la Tierra. No son plantas, no son algas, no son piedras, son animales y son los animales más simples que hay en el planeta Tierra. Viven en ambientes acuáticos y mayormente marinos. Son animales sésiles. Esto quiere decir que no se mueven. Una vez que llegan al suelo, a donde van a crecer, ahí se quedan. Similar a los árboles, que llegan a un sitio, crecen y no se pueden mover. Así también son las esponjas. Tampoco tienen tejidos auténticos. Esto es particularmente importante porque todos los demás animales tienen como una organización en donde forman tejidos, como la piel, los músculos, el esqueleto. Pero estas esponjas, al ser tan sencillas, esta organización celular no existe. Es una organización mucho más sencilla que no forman esta red de tejidos. Y por último, tenemos más de 9.000 especies registradas en el mundo. Entonces, ¿cómo son? Como les comentaba, no tienen tejidos auténticos, no forman una red celular que genere piel o que genere músculo o que genere un esqueleto, pero sí tienen una estructura rígida, y esta estructura rígida se conforma de la siguiente manera. Primero, la capa externa, que sería similar a la epidermis en humanos, está formada por estas células que se llaman pinacocitos, que forman el pinacodermo. Esta es la capa que divide entre el exterior de la célula, el agua, y el interior de la célula. Después, esta capa protege a una capa interna que se llama mesohilo. En este mesohilo es una estructura ahí con algunas proteínas y otras como componentes accesorios, que una de las grandes importancias de esta capa interna es que contiene el esqueleto de la esponja. El esqueleto está formado por unas espículas que están aquí embebidas en el mesohilo. Y ese esqueleto tiene muchas formas. Estas son las células, por ejemplo, que contienen al esqueleto y es lo que le da estructura y rigidez a las esponjas. Y estas espículas son particularmente importantes o interesantes porque tienen una gran variedad de formas, tamaños, estructuras y arreglos que hacen que las esponjas puedan tener diferentes formas ya a nivel grande, que son las formas que vamos a ver. Y por último, maestro Yair, lo que usted está, perdón que lo interrumpa, maestro, disculpe que lo interrumpa, ¿sí? Lo que usted nos está diciendo es que las esponjas entonces solo tendrían algo así como piel y esqueleto. Pues más o menos sí, como una piel, como igual en un paquete celular de 3 capas, y dentro de la piel está como todas las estructuras necesarias para que la esponja esté rígida. Pero tampoco es un esqueleto como calcáreo o óseo, más bien, como el que tenemos los seres humanos. No es que primero esté la piel, luego los músculos y luego el esqueleto. Todo está contenido en estas 3, como en este sándwich celular. Es lo que le da la estructura a la esponja. Como les digo, es como la configuración más sencilla que puede haber en animales. Y por último tenemos esta capa interna ya dentro de la esponja, que es la encargada de la alimentación principalmente y generar corrientes de agua, porque las esponjas, una manera en la que se alimentan es que filtran el agua del exterior al interior y todas las partículas que vienen ahí adentro
las retienen y las consumen. Y de eso se encargan estas células, que son del cuanodermo, que son unas células que tienen unos flagelos o unas especies de palas con las que generan una corriente de agua. Luego, este paquete celular, este sándwich, se puede organizar de 3 maneras principales. Una es una organización asconoide. No importan tanto los nombres, sino la forma en la que se agrupan estas células. La forma asconoide es la más sencilla. Digamos, es una capa celular externa, la capa interna y luego la capa que genera la corriente. Eso es lo único que hay en toda esta pared de la célula. No hay nada más. Y con esa se generan unas esponjas bastante pequeñas, poco rígidas y que tienen una simetría radial y son un poco más difíciles de ver. Luego, la siguiente estructura es la sinconoide, que es una de las estructuras más abundantes que tenemos en las esponjas, que ya son esponjas tubulares, que son esponjas un poco más robustas, que tienen mayor capacidad de filtración de agua y tienen una simetría radial o tubular. Y por último tenemos las esponjas leuconoides, que son esponjas mucho más grandes, más robustas, más masivas, similares a las esponjas de baño con las que nos llegábamos a bañar. Y esta es como la estructura más compleja. Aquí sí ya esta pared celular o este paquete de células, este sándwich de 3 capas celulares, está organizado de una manera como mucho más laberíntica y generan estas estructuras más masivas que pueden ser más robustas y pueden crecer mucho más. En Yucatán, bueno, perdón ¿sí? que interrumpa, en Yucatán, ¿cuál hay más? ¿Las asconoides, sinoconoides o leuconoides? ¿Cuál de estos hay más aquí en Yucatán? Tenemos más de estas dos, sinconoides y leuconoides. La estructura asconoide es complicada de ver en general en el mar. Pero sí hay algunas, son pocas y aparte viven como en estructuras rocosas, escondidas, no tan fáciles de observar, pero sí hay. Pero las que dominan son estas dos estructuras, estos dos tipos de arreglos celulares. También porque son arreglos en los cuales se puede filtrar más agua, es más eficiente para la alimentación, pueden comer mejor. Pero eso sí, si una especie es de este tipo, es solo de ese tipo. Y si es sinconoide, se queda con sinconoide. Y si es leuco, se queda con la organización leuco. ¿Y estas en dónde se encuentran? ¿Están muy profundas, cerca de la playa? ¿Dónde están, maestro Antar? A eso vamos ahorita. Ahorita les digo dónde podemos encontrarlas, cómo podemos buscarlas y en qué profundidades están. Pero principalmente las asconoides están en profundidades mayores a las sinconoides y leuconoides. O sea, aguantan mayor la presión y la cantidad de agua que hay sobre ellas, estas estructuras más sencillas que las más complejas. Ok, maestro, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Claro sí. Porque pues todos estamos aprendiendo sobre las esponjas marinas, porque lo que no se conoce no se valora. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las esponjas marinas. O sea, ¿cuál es la importancia de conocerlas? Y para eso estamos platicando con el maestro en ciencias Antar Mijail Pérez Botello, quien actualmente está estudiando su doctorado en la UNDICISAL, su posgrado en el Departamento de Ciencias Biológicas de la UNAM. Antar, usted nos estaba explicando. Claro que sí, Freddy, de nuevo, muchas gracias por la invitación y continuamos. Vamos a ver ahorita qué comen las esponjas, porque como todos los animales necesitan una fuente de alimentación y de obtención de energía para poder desempeñar todas sus tareas del día a día.
Entonces, una característica muy interesante de las esponjas es cómo se alimentan. Estos organismos todos son organismos filtradores, o sea que tienen, como les comentaba antes del corte, una pared celular, un sándwich por el cual va a pasar agua, y esa agua va a estar cargada de pequeños organismos, pequeñas algas, muchas cosas microscópicas que son de las que se van a alimentar las esponjas. Aquí les traigo un video muy interesante sobre cómo se da el proceso de filtración. Aquí unos buzos están utilizando una sustancia fluorescente que brilla para poder hacer evidente la cantidad de agua que está pasando a través de la esponja y de dónde a dónde se da. Siempre se da de la parte externa de la esponja hacia el interior del tubo. Si podemos ver, son como chimeneas que están filtrando agua todo el tiempo. Cuando se alimentan, están activas y están entrando agua, y esa agua va a estar cargada de alimento. Va a estar cargada de pequeños camarones, de pequeñas algas, de pequeños, a lo que le llaman zooplancton y fitoplancton, que es de lo que se alimentan los animales. Esta esponja, por ejemplo, es de las más complejas y el agua tarda en pasar por todas las paredes, pero una vez que pasa, es una verdadera fumarola de agua que está sacando dentro de la esponja. Es increíble esto que se da en la naturaleza y que no todos conocemos, maestro Antar. Claro que sí, esta parte es de las más fascinantes, cómo se alimentan, y el poder verlo es, a mí la verdad me gusta mucho, el poder como hacer evidente de qué manera se está dando este flujo de agua. ¿Y esto en dónde se puede ver? ¿En dónde? O sea, ¿a qué distancia? Platíquenos. ¿En qué parte de la península, si es que existe aquí en la península de Yucatán, maestro? Claro que sí. Ahora les voy a contar dónde podemos encontrarlas, dónde vamos a buscarlas, dónde están viviendo las esponjas, porque realmente pueden vivir en muchos lados y las podemos ver casi en cualquier parte que haya un cuerpo de agua. Entonces, como les comentaba, son animales acuáticos, marinos y de agua dulce. Viven en profundidades de 0 a 50 metros. Un lugar donde las podemos encontrar muy fácil son en las raíces de mangle, asociadas a las raíces de mangle. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Celestún, o a Sisal, o a Real Lagarto, es muy probable que cuando vayamos en el Chalán, en las raíces de ese manglar, tengan esponjas asociadas a esa estructura de esta planta. O sea, en los mangles hay esponjas. Sí, en los mangles hay esponjas, y es de los lugares donde mayormente podemos encontrar esponjas. Son de cierto tipo, no son iguales a las esponjas, por ejemplo, que hay en arrecifes de coral, pero también hay en los manglares y se pueden ver y están muy cerquita de la costa. Luego, una característica muy padre es que también hay en cenotes. Hace poquito acaban de describir un par de especies que se encuentran en agua dulce y que son especies cavernícolas, lo cual le da un giro muy grande a las adaptaciones que tienen estas esponjas, porque están adecuadas a un ambiente con poca luz, con poco alimento, que el ingreso del sol es bajo y que la cantidad de organismos que viven suspendidos en la columna de agua tampoco es alta, como en los manglares o en el mar. En lagunas costeras también tenemos, y también en arrecifes de coral. En arrecifes de coral hay en muchos lados. Por ejemplo, en alacranes hay una gran diversidad de esponjas. Yo creo que es el sitio en Yucatán en donde se tiene la mayor diversidad de esponjas. Pero también tenemos, por ejemplo, en los bajos de Sisal, también tenemos en Silam de Bravo, y en algunos sitios de esa región hay esponjas, y están asociadas no solo a arrecifes de coral, también a las zonas de pastos marinos y más cercanas a la costa. Y es en este gradiente de profundidad de 0 a 50 metros en donde encontramos la mayor diversidad de esponjas. El 70% de especies de esponjas están agrupadas en estos 4 ambientes, aunque también pueden ir a profundidades muy grandes, pueden superar cualquier imaginación, como por ejemplo el caso de esta esponja en particular, que se llama Tenea muricata, que vive en el registro más profundo que se tiene de esta esponja, es a 3.600 metros de profundidad. Una profundidad en la cual nadie bucea, nadie baja, simplemente son submarinos los que tienen la capacidad de llegar a esas profundidades y tomar estos registros. En México hay el reporte de más de 239 especies de esponjas, tanto en la parte del Atlántico como en la parte del Pacífico. Y en Yucatán se tienen registradas hasta el momento 72 especies de esponjas. Todo esto es en esta red de información, que es una red de información de datos abiertos, cualquier persona puede entrar, que se llama OBIS.
que es como un repositorio de información de distribución de especies en todo el mundo. Y uno puede ir por regiones y decir, ¿cuántas especies se tienen registradas para México? Bueno, ¿cuántas hay para el Golfo? ¿Y cuántas hay para Yucatán? Y de ahí es de donde sale esta información. Y muchos científicos aportan a esta base de datos para ir aumentando la cantidad de registros. Y bueno, ¿cómo podemos aprovecharlas? Ya vimos cómo son, qué características tienen, cómo se alimentan, pero ahora los seres humanos, ¿cómo aprovechamos estos animales para hacernos más fácil la vida? El uso más común que se le da es que se utilizan como esponjas de baño. Este es un uso que se le ha dado desde hace muchos años, desde épocas, no sé, desde la época medieval o épocas prehispánicas. Y la esponja que normalmente se usa es Spongia officinalis. Es esta esponja color negruzca o amarilla que se tenía en todos los baños de nuestras abuelitas y habita en profundidades relativamente someras, de medio metro a 40 metros de profundidad, y está en el Mar Caribe y en el Mar Mediterráneo. Actualmente ya se tiene toda una industria montada alrededor de esta esponja, en la cual se cultiva la esponja, se deja crecer y después se extrae para poder utilizarla como esponja de baño, si no se quieren utilizar zacates o algún otro tipo de material que absorba agua, que absorba el jabón y que nos pueda exfoliar un poco la piel. Pero también se tienen otros usos, como son los usos médicos, y este es un uso en el cual las esponjas están teniendo un lugar muy particular dentro del campo de la medicina, y es por la extracción y aislamiento de metabolitos secundarios. Las esponjas generan sustancias que pueden ser aprovechadas por el ser humano para hacer medicamentos, como es el caso de esta esponja en particular, que habita en el Golfo de México y en el Mar Caribe, justo en los pastos marinos que hay en Yucatán y en algunas otras zonas de Campeche. Está distribuida esta esponja, y de esta esponja se extrae un compuesto que se llama citarabina. La citarabina es un precursor para hacer medicamentos enfocados a tratamientos de cáncer, como la leucemia y los linfomas. Entonces, es aquí en donde esta esponja está teniendo un auge en importancia médica de estas esponjas. Incluso se pueden ocupar, hay registros de que están ocupando diferentes especies para extraer otro tipo de metabolitos, para hacer otro tipo de medicamentos, como para atender problemas de VIH o problemas urticantes de la piel, pero a mi parecer el que tiene ahorita más importancia, porque ya se tiene muy bien estudiado y se tiene todo un proceso de extracción, es la citarabina. Y esta característica de que las esponjas generen estos metabolitos o estas sustancias químicas también hace que algunas especies sean peligrosas o puedan llegar a ser urticantes, como son el caso de estas dos especies, Tedania ignis. Maestro, nos vamos a un corte comercial, por favor, y regresamos, porque acá ya vio que el tiempo, estamos súper medidos, pero qué interesante que las esponjas marinas están sirviendo, ahora sí, para crear medicamentos. Por eso hay que cuidarlas y también hay que conocerlas. Regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos, nuestros investigadores. Estamos hablando sobre las esponjas marinas y nos estaban platicando la importancia de ellas, sobre todo en el área médico, ahora sí, para fomentar nuevos medicamentos, ¿no? Y para eso estamos hablando con el maestro en ciencias Antar Mijail Pérez Botello, ¿verdad? Quien pertenece a la UNDI CISAL y está estudiando su posgrado, su doctorado en ciencias biológicas en la UNAM, aquí en Yucatán,
específicamente en sisal. Maestro, disculpe por interrumpirlo, que nos siga explicando, por favor. No hay ningún problema, bienvenidos de regreso. Como les comentaba, estábamos hablando de las especies que tienen algunas sustancias químicas que pueden ser utilizadas para la parte médica, y esta característica también les da una habilidad de generar sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas para algunas personas o para las personas que se encuentren con ellas. Entonces hay algunas esponjas que pueden llegar a ser urticantes o que pueden llegar a ser tóxicas para el humano, como es el caso de estas dos, Tedania ignis y Neofibularia nolitanyare. No importa tanto sus nombres científicos, sino lo que generan. Estas son dos esponjas, las dos se encuentran en Yucatán, y las del lado izquierdo están en pastos marinos y las del lado derecho están en arrecifes de coral. Estas dos esponjas se les conoce como esponjas de fuego porque pueden llegar a irritar mucho la piel. El daño no es mortal, ni tampoco es un daño que te pueda llegar a, no sé, a quitar todo un pedazo de piel, pero sí es una sensación bastante incómoda. Es similar a como si te echaran polvos pica pica o como si te quemaras con un azotador, como que irrita toda la piel y desgarra un poco los tejidos de la piel y genera ronchas, genera urticaria, genera comezón, y por eso hay que tener cuidado si las llegamos a ver. También hay esponjas que pueden llegar a ser muy grandes. La esponja más grande que se tiene registrada es de 3.6 metros de largo por 2 metros de alto. Es una esponja de la familia Rossellidae, se encuentra a una profundidad de 2.100 metros de profundidad y se encuentra ubicada, el registro lo tienen en Hawái, y es una esponja que muy difícilmente podamos llegar a ver. Sin embargo, hay otra que también crece muchísimo, que es esta esponja que se llama Cetospongia muta o esponja barril. Esta esponja sí se encuentra en Yucatán y es una esponja que crece muy, muy, muy grande. Habita en arrecifes de coral, en profundidades de 10 a 120 metros de profundidad, y puede llegar a tener un diámetro de casi 2 metros de largo, ¿no? O sea, aquí es la distancia que hay de la pared de la esponja a la otra pared, puede llegar a ser casi 2 metros. Es una esponja en la cual una persona podría caber adentro sin ningún problema y sin tocar nada de la esponja. Es una esponja gigantesca. La verdad son muy bonitas y las podemos observar en México y en Yucatán también. Pero bueno, ¿cuál es su importancia? Una de las importancias que tienen estas esponjas es que generan complejidad vertical en los ambientes en los que habitan. Imaginémonos un cuarto que está vacío, no tiene nada. Sería esta imagen de aquí, un área cuadrada sin nada. Las esponjas van a ser como los muebles que vamos poniendo en ese cuarto. Pueden ser los libreros, los ganchos para colgar las hamacas, las mesas, las sillas. Todo eso le va a estar dando una complejidad o va haciendo que nuestro ambiente o nuestra área o nuestra casa tenga más espacios para poner una mesa, para poner la comida, para poner la computadora, para colgar una hamaca, para poner libros. Todo ese como estructura que están generando las esponjas es utilizada por otros animales. Entonces digamos que las esponjas son las encargadas de generar esta complejidad, de hacer que nuestro cuarto no esté plano, sino que tenga muchos espacios en donde se pueden vivir peces, donde pueden vivir camarones, donde pueden vivir langostas, donde pueden vivir algunos erizos, y esa es una de las importancias más grandes que tienen estas esponjas. Entonces están generando una complejidad en la parte vertical, no tanto horizontal, sino de arriba abajo. Generan todos estos espacios pequeños para que otras especies puedan vivir. Unos condominios. Son como condominios, exactamente. Incluso hay algunos autores que los consideran como bosques animales porque hacen algo muy similar a los árboles en un ambiente. Si tenemos una montaña pelona, es una montaña que no tiene nada, no va a haber aves, no va a haber plantas, no va a haber nada que se pueda asociar ahí, pero una vez que tiene un bosque, una serie de árboles, ya van a poder vivir zorros, ya van a poder vivir algunos aves, van a poder llegar a perchar, van a poder hacer sus nidos, colibríes, en fin, muchos animales que dependen de que haya árboles, así va a haber muchos animales que dependen de que haya esponjas. Y esta es una característica muy importante. Tenemos animales registrados desde camarones, algunos peces, algunas estrellas quebradizas, anémonas, algunos estomatópodos que utilizan las esponjas como su lugar de vida para siempre. Ahí llegan, ahí nacen, ahí crecen, ahí se reproducen y ahí también mueren, ¿no? Es el sitio en el cual ellas pueden vivir. Incluso esta foto de aquí es una de las esponjas urticantes y hay animales que ocupan esa misma esponja por esa protección que les brinda para vivir ahí y de protegerse
depredadores, de animales que los quieran comer o tener un sitio seguro en donde reproducirse. Incluso hay otros animales que en lugar de vivir adentro de la esponja, como es el caso de este cangrejo, toman un pedazo de la esponja y se la ponen encima y la llevan a cuestas por todos lados, y esto le brinda protección y una capacidad de camuflarse. Cuando este cangrejo siente algún peligro, se hace chiquito, ya es como si hubiera una esponja más ahí en la roca y ya los peces no la ven, no saben que hay ahí, ya ven que el peligro pasó y siguen caminando y siguen desempeñando su vida normal y común como siempre lo han hecho. Entonces, muchos animales utilizan las esponjas como fuente de alimento, como refugio y como fuente de protección. Estas son otra serie de fotos. Hay algunos incluso corales que pueden llegar a vivir asociados a estas esponjas y otros cangrejos y anémonas que están ahí utilizando la superficie de la esponja para desempeñar todas sus tareas. Y bueno, podemos llegar a decir que entonces estas esponjas están ayudando a mantener la biodiversidad de un lugar. Y por eso es muy importante cuidarlas. ¿Y cómo podemos protegerlas? ¿Cómo podemos cuidarlas? Bueno, una de las características, una actitud la más fácil y que mejor nos va es evitar tocarlas. Si vemos una esponja bajo el agua, hay que evitar tocarla porque eso genera un estrés en la esponja y pueden liberar sustancias tóxicas, pueden empezar a romperse. Como les dije, tienen una estructura muy sencilla, pero también la hace muy frágil. Entonces, al tacto se puede romper. Hay que evitar contaminar el agua. Si nos vamos a meter, no dejar basura, no dejar bolsas, no dejar nuestra botella de agua, evitar utilizar bloqueadores que sean contaminantes, porque como se dan cuenta, estas esponjas filtran todo. No hay al momento de alimentarse, no hay algo que discrimine qué sí va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, si hay sustancias tóxicas, también van a entrar y les pueden hacer daño a las esponjas. Por favor, también hay que evitar extraerlas. Si vemos una esponja que está muy bonita, es más bonita ahí abajo que en nuestro sofá o que en nuestro buró o en nuestro restaurante. Y esto va muy de la mano a que no debemos de consumirlas. De preferentemente, si las vemos en tiendas de souvenirs, hay que evitar comprarlas, ¿no? Como un recuerdo. Otra manera de protegerlas es aprender sobre ellas. Como dice Freddy, una vez que sabemos cómo son, qué tienen, es más fácil nosotros generar un vínculo con estos animales y decir, mira, no son importantes, mejor sí hay que cuidarlas. Podemos tomarles fotos, son organismos que no se mueven, entonces son modelos muy sencillos de fotografiar y que tienen unas estructuras y unas formas muy bonitas. Podemos cuidarlas también, esto nos va a ayudar a que los arrecifes o que los manglares o que donde habitan sea un lugar más sano. Y, por supuesto, admirarlas. Una vez que las conocemos, sabemos cómo son, simplemente el contemplarlas nos va a ayudar a proteger el ambiente. Y a manera de resumen, entonces, les comentaba a lo largo de esta plática que las esponjas son animales. Es muy importante que se queden con eso. No son otra cosa más que animales. Son organismos muy sencillos, pero no por su sencillez quiere decir que no puedan tener estructuras muy complejas. Entonces tienen tres maneras de acomodarse. Una manera sencilla, una manera de acomodo más o menos compleja y la forma más compleja, ¿no? Entonces tenemos tres estructuras principales que dan forma a las esponjas. Después son organismos que filtran. Todos estos organismos viven y se alimentan filtrando agua a través de sus paredes y alimentándose de partículas suspendidas en el agua. Pueden ser utilizadas como esponjas de baño o como esponjas o como la extracción de metabolitos secundarios. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer para cuidarla es cuidar nuestros mares. Si cuidamos nuestros mares, cuidamos a las esponjas. Y cuidando a las esponjas, cuidando nuestros mares, vamos a cuidar también una gran diversidad de otros animales que son muy importantes para la naturaleza y para nosotros los seres humanos. Y por último, me gustaría despedirme con un poco de propaganda del grupo al que pertenezco. Si quieren saber más de las esponjas, hay una infografía muy bonita que habla sobre generalidades de las esponjas, dónde habitan, qué comen, qué profundidades, qué animales se alimentan de ella. Todas las infografías de esponjas y de otros animales están disponibles en la página de bdmy.org.mx/infografías, que es el grupo de biodiversidad marina de Yucatán, y también se está trabajando en un proyecto de animar estas infografías. Entonces aquí les dejo un pequeño video de ¿por qué son importantes las esponjas? Parte 1. Las esponjas son bioindicadores de la salud de los arrecifes y podemos hallarlas también en manglares, lagunas, corales y rocas, en su mayoría entre los 0 y 50 metros de profundidad.
aunque hay registros del Golfo de México de esponjas a más de 3.000 metros de profundidad. Son potentes filtros de agua que se alimentan de partículas suspendidas en ella. Ofrecen refugio y alimento a peces, crustáceos y estrellas de mar. Y son el plato favorito de las tortugas marinas. Y bueno, así como esta animación, se están planeando hacer otras más, muy cortitas, muy sencillas, y las cuales pueden ayudarle a las personas que quieran saber más sobre algún organismo en particular a aprender acerca de ellos. Y no me queda nada más que agradecerles, despedirme de ustedes, y si tienen alguna pregunta, Freddy, ya sabes, puedes hacer una, o cualquiera de ustedes que me esté escuchando puede también mandarme un correo o meterse a la página de Biodiversidad Marina de Yucatán y ahí escribirnos y nos ponemos en contacto. Muchas gracias a todos. Maestro, muchas gracias. Maestro Antar, gracias a Biodiversidad Marina y gracias, y hemos aprendido que las esponjas son animales. Eso es lo más importante. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y por regalárnoslos, maestro Antar. No, muchas gracias a ti, Freddy, por la invitación, y también muchas gracias a todo el equipo que está detrás de Acceso Directo, porque también sin ellos nosotros no podríamos llegar a todos sus hogares. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.